Buenos días, mi nombre es Bernardo Riego, soy profesor de la Universidad de Cantabria en Santander, España, y ante todo tengo que decir que estoy muy contento de formar parte de este proyecto, un proyecto que, como un poquito más tarde explicaré, tiene su origen en una invitación de la profesora Lilian Briseño, y también estoy muy orgulloso de estar nada menos que en el Instituto Mora, un centro mexicano en el que se han hecho obras tan importantes como Tejedores de Imágenes, uno de los libros que yo he citado y que uso en muchas ocasiones para hablar de lo que es el cuerpo principal de mi investigación, que son la historia de las imágenes como documentos sociales, las imágenes como tecnologías que cambian las culturas, en la sociedad española especialmente y en la europea. Y en este sentido, para mí, participar en este proyecto ha sido una fuente de satisfacción muy importante, sobre todo porque habla de algo que para mí es un reto, y es contar uno de los elementos que inicialmente no está en el proyecto de la fotografía. La fotografía es luz, la fotografía es imagen de la realidad, la fotografía cambia la forma de ver las imágenes en el siglo XIX, la cultura de la realidad, del realismo. Nada es igual desde que aparece la fotografía en las sociedades occidentales. Sin embargo, la noche, en inicio, parece no estar presente, ¿no? Cuando la profesora Lilian Briseño, aprovechando su estancia en la Universidad de Cantabria como directora de la cátedra Eulario Ferrer, hablamos y coincidimos en temas como la electricidad, nos descubrimos una vertiente que para mí era nueva desde el punto de vista historiográfico, como era la noche que pasan tantas cosas, la noche que aparentemente a la historia no le ha dado importancia, pero que es un espacio de investigación rico en el que hay muchos elementos para descubrir y para investigar. Bien, con estas premisas yo acepté formar parte del grupo que iban a hacer este trabajo, y me puse a trabajar y a buscar elementos que podían hablar de algo que inicialmente, como digo, no estaba en el proyecto de la fotografía. Sí es cierto, porque yo trabajé en su momento en la introducción de la fotografía en España, a través de los científicos que estaban intentando introducir la ciencia liberal en unos momentos complicados, desde la perspectiva del cambio de régimen, del antiguo régimen al régimen liberal en la España de 1869. Y en este sentido, sí es cierto que, si bien la noche, desde el punto de vista de las primeras imágenes de daguerrotípicas, no estaba, sí hay un experimento que hace Daguerre a Arago, a François Arago, en el cual fotografía la luna, porque Aragón no está viendo en la cámara fotográfica, el daguerrotipo, no está viendo tanto una cámara de captar imágenes de la realidad, sino un aparato científico y sobre todo un aparato fotométrico, ¿no? Esto las actas de la Academia de Ciencias de París lo explican muy bien. Y realmente durante mucho tiempo la representación de la noche en la iconografía que aparece sobre todo en las revistas ilustradas, un tema que yo he trabajado bien y que conozco bien en el caso de la formación de la información gráfica en España en el siglo XIX, aparece siempre representado en grabado, no en fotografía, porque la fotografía no tiene capacidades técnicas para captar imágenes nocturnas en la primera etapa. Me gustaría explicar ahora un poco algo del texto que he elaborado y las relaciones que tiene con el proyecto. En primer lugar, a mí me interesa mucho no ver la fotografía como un problema de autores, sino verlo sobre todo como una cuestión de cultura, de mentalidad y de sociedad que está en evolución, como es la sociedad que comienza en el siglo XIX. En este sentido, yo quería, antes de pasar a algunos aspectos específicos de la noche fotográfica, de la noche fotografiada, hablar justamente de esos cambios. Y para ello inicio con una imagen que representa uno de los valores más interesantes de la cultura del XIX, un momento muy importante en la sociedad española, como es la Primera República, 1873, en la que su alegoría, entre los objetos que forman ese imaginario de progreso, está la cámara fotográfica. La cámara fotográfica
es ante todo un instrumento de progreso. Es un instrumento que es uno de los orgullos de ese siglo XIX avanzado, adelantado, acelerado, que está transmitiendo información por el telégrafo, que está cortando distancias con el ferrocarril y que está documentando el futuro con la fotografía. La fotografía que necesita luz para poder hacerse tangible, visible, y en este sentido, y siguiendo un poco otro de los trabajos que yo publiqué en su momento, he procurado introducir aquellos elementos de mentalidades en los cuales se inserta la cultura fotográfica. Bueno, ¿qué ocurre? Y ya prácticamente con esto acabo el siglo XIX, ¿no? ¿Qué ocurre con la fotografía y la noche del siglo XIX? Bueno, pues que son bastante incompatibles. Porque la noche, en la que en este conjunto de trabajos se van a contar cosas muy interesantes y vamos a descubrir elementos muy interesantes, sin embargo, para la fotografía es un territorio en el que apenas puede actuar porque no tiene capacidad tecnológica. Sin embargo, cuando se reflejan imágenes de la noche en la prensa gráfica española de aquel momento, se hace siempre grabado en madera. Por ejemplo, aquí veremos en su momento en el texto el saqueo nocturno del Palacio del Marqués de Salamanca, uno de los introductores del capitalismo en España, del capitalismo avanzado desde mediados del siglo XIX, y ese saqueo que a su palacio, en plena revolución de 1854, se visualiza a través de unas escenas con el recurso del fuego del que está ardiendo todos los bienes que están saqueando y que iluminan precisamente el saqueo. Esto es la forma más habitual de representar algún acontecimiento en la noche española en la prensa. Algún incendio importante de teatros, que hay unos cuantos, siempre van a ser en grabado en madera y siempre van a ser en imagen dibujada y no fotográfica. Pero va a llegar un momento en el que, acabando el siglo XIX, van a ocurrir cosas nuevas. Una de ellas es que van a aparecer tecnologías como los rayos X, que nosotros ahora los tenemos, digamos, acotados al mundo médico y al mundo industrial, básicamente al médico, que es el que más conocemos, pero en el siglo XIX, en 1895, cuando se presentan los rayos X, realmente se habla de una luz que no se ve. Se habla de penetrar no en la noche, sino de penetrar en un espacio que es la materia. Y eso es algo absolutamente nuevo en la cultura y que también va a producir elementos tan disruptivos como la fotografía. Aquí tenemos una imagen española justamente de una de las previsiones, y es utilizar los rayos X con las pantallas Roentgen para descubrir el contrabando, por ejemplo. Hay algunas previsiones de analizar las maletas en los viajes, que curiosamente han sido realidad. Nosotros ahora todos estamos acostumbrados a viajar y dejar nuestras maletas a que sean inspeccionadas por rayos X o tecnologías similares. Y aquí es cuando va a empezar, a finales del siglo XIX, a tener conciencia los expertos, los fotógrafos, los tecnólogos, de que se puede o se debe trabajar para que la noche forme parte de la cultura fotográfica. En el caso español, por ejemplo, se van a publicar imágenes de relámpagos, imágenes de efectos atmosféricos, y van a empezar a visualizarse sobre todo en revistas especializadas, revistas de divulgación científica como La Naturaleza, que es una revista que fue muy importante para poder ver la introducción de tecnologías en la España del siglo XIX, finales del XIX y comienzos del XX, ¿no? Y quizá uno de los elementos más llamativos es cómo en la prensa se van a comenzar a introducir, en el año 99, alguna fotografía de incendios captadas con la propia luz del incendio en la noche, ¿no? Este es el caso de un incendio en Madrid, que es muy importante, es muy relevante, y se hacen los primeros experimentos ya fotográficos. Esto hasta ahora ha sido siempre en grabado, dibujado, pero ahora empieza a ser fotográfico. Y aquí es verdad que la fotografía, a la vez que
está investigando nuevas formas expresivas y la noche va a ser una de ellas. Sin embargo, no parece que es un territorio todavía excesivamente buscado por los fotógrafos. La prensa fotográfica, como comencé a explicar hace unos momentos, era uno de los lugares donde empiezan a visualizarse algunas, pocas todavía, imágenes de la noche. Los fotógrafos tienen mucho interés en la noche, tienen cada vez un creciente interés, pero es un espacio para el que hay que esperar avances tecnológicos en la fotografía. Y eso se van a producir con la llegada de la placa seca de gelatina uromuro, con las nuevas técnicas instantáneas que van a hacer posible una mejor respuesta lumínica de las escenas y por lo tanto de las escenas con baja intensidad, ¿no? Como son las escenas nocturnas. Mientras tanto, ¿qué hacen los fotógrafos? Pues resuelven la falta de luz con técnicas como el magnesio, que ahora se ve en las películas, y es esa especie de pletina donde se coloca unos polvos, se incendian y produce un fogonazo, un resplandor inmenso, pero eso es algo que no era tampoco, excepto en los primeros momentos, tampoco demasiado usado o tampoco demasiado querido por las personas que se fotografiaban. Bueno, a partir de la instantaneidad, de la fotografía instantánea, van a ocurrir algunos elementos interesantes. Por ejemplo, esta es una postal de inicio del siglo XX de Barcelona, en el que lo que se hace para representar Barcelona de noche es visualizar una escena nocturna oscureciendo la imagen, poniendo incluso una falsa luna, pero que de alguna manera intentaba obviar las propias dificultades de la fotografía nocturna. Esto es un recurso que funciona en contextos en los cuales el espectador no tiene todavía demasiada cultura, pero el momento en que va adquiriendo una cultura de imágenes cada vez mayor, y es lo que hace la prensa gráfica, obviamente este tipo de falsificaciones, de fakes, que diríamos, dejan de funcionar, ¿no? Pero bueno, yo lo he reflejado porque me parece muy interesante como un ejemplo de una falsa noche fotográfica. Realmente va a ser los movimientos de la instantaneidad, los movimientos de la nueva visión, los movimientos de la renovación de la fotografía moderna, los que van a traer la noche al imaginario fotográfico, ¿no? Ahí tenemos a un Steichen con una fotografía que ahora forma parte ya de la cultura fotográfica y de la cultura museística fotográfica, como es esta imagen de Steichen de Balzac, que ahora se encuentra en Nueva York, y sobre todo el gran autor de la noche fotográfica es Brassai. Brassai, que ya en el año 1932, va a publicar Paris la Nuit, y va a hacer con ello una visión de ese mundo nocturno que ya la cámara puede reflejar. Es verdad que con fotografías muy construidas, que parecen escenas muy ingenuas en muchos casos, pero que sin embargo están muy preparadas, son imágenes muy preparadas, ¿no? Pero son de una extraordinaria belleza y sobre todo son un documento espléndido de la Francia, de la Europa, del periodo de entreguerras, de ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la cual se van a mostrar ambientes nocturnos, escenas de París nocturnas captadas con una gran calidad y que ya abren realmente el sitio a la fotografía desde la perspectiva de un espacio que había sido vedado durante mucho tiempo por, como digo, problemas tecnológicos. Y luego también, haciendo un cierto homenaje a la fotografía de prensa, he querido reflejar cómo los fotógrafos, a partir de estas experiencias de los años 30, van a empezar a utilizar la cámara fotográfica con películas de sensibilidad muy rápida, con sistemas técnicos como uno que se conocía como el forzado de sensibilidad, y que van a conseguir una magnífica introducción al espacio nocturno por la propia adaptación tecnológica, pero también por el interés de los fotógrafos en captar la noche. Con todo ello, lo que pretendo es hacer una reflexión desde una perspectiva especular en el 19, narrativa en el 20 y sobre todo para incorporar también una tecnología tan importante
como es la fotografía que habla de la realidad para la propia realidad nocturna. Con todo ello lo que quiero es dar las gracias de nuevo por estar aquí y espero que mi texto, dentro de este magnífico conjunto de autores y de propuestas, sea de interés de todos ustedes. Muchas gracias